Buenas tardes con todos. Nosotros somos del grupo 5 y vamos a hablar sobre la base de datos NoSQL. Ya. Las bases de datos NoSQL son sistemas de gestión de bases de datos diseñados para almacenar, gestionar y consultar grandes volúmenes de datos, estructurados, semiestructurados o no estructurados. Se basa en la creación y manipulación de objetos que representan entidades del mundo real, con atributos que vienen siendo datos y métodos que vienen siendo comportamientos. Una característica de las bases de datos NoSQL es que no requieren un esquema rígido, como las bases de datos relacionales. Esto facilita el manejo de datos dinámicos y heterogéneos. Las bases de datos como MongoDB almacenan información en documentos JSON o BASIC, que tienen una estructura jerárquica que se asemeja mucho a los objetos utilizados para programación orientada a objetos. A diferencia de las bases de datos relacionales, donde se utiliza un ORM en NoSQL, el almacenamiento y la recuperación de los datos suelen ser más sencillos, porque el diseño del documento es más similar a la estructura del objeto en el código. A continuación, tenemos un ejemplo gráfico. En este caso, tenemos una orientada en objetos que tenemos como primera parte una compañía. En este caso, la compañía se divide en departamentos. De ahí que se maneje por un jefe o por un empleado. En la siguiente tenemos una gráfica relacional, que en este viene siendo por la misma forma, compañía y departamentos, en el cual también se subdivide por el departamento del jefe, departamento del empleado. Ya, ahora yo les voy a hablar sobre el acceso a base de datos. El acceso de base de datos NoSQL puede variar dependiendo el tipo específico de base de datos NoSQL que se utiliza. A continuación, se enumeran algunos métodos. Como primero tenemos API específico, segundo lenguaje de consulta, tercero librería de cliente, cuarto protocolos de comunicación y por último tenemos los ORM y los ODM. Ya, empezamos con el primero, API específica o también conocida como interfaz de programación de aplicaciones. Es un conjunto de funciones y procedimientos que permite integrar sistemas, permitiendo que sus funcionalidades sean reutilizadas por otras aplicaciones o softwares. Una API se utiliza para intercambiar datos entre diferentes tipos de software y así automatizar procedimientos y desarrollar nuevas funcionalidades. Existen cuatro tipos de APIs. Tenemos las APIs abiertas o públicas, las privadas o internas, las aliadas comerciales y también las compuestas. Las APIs abiertas o públicas, como su nombre lo menciona, están disponibles para otros usuarios o desarrolladores que las utilicen con mínimo, pero se las pueden utilizar con mínima restricción. Las privadas o internas, estas están ocultas a usuarios externos y solo están expuestas únicamente a los sistemas internos de una organización. Las aliadas comerciales son aquellas que están expuestas entre los miembros de una alianza comercial y las compuestas se utilizan para diferentes tipos de APIs como pueden ser las de datos o servicios y permiten el desarrollo para acceder a múltiples puntos finales. Las APIs no SQL son interfaces de programación de aplicaciones que permiten el acceso a base de datos no SQL. Y ya, como segundo tenemos el lenguaje de consulta. Ya. Los lenguajes de consulta no SQL se utilizan para consultar bases de datos que no siguen una estructura tradicional a una base de datos común corriente. Ya. La base de datos no SQL son flexibles y admiten una amplia variedad de datos no estructurados. Algunos de los lenguajes de consulta pueden ser la JSON, que lo conocemos como JavaScript Object Notation, la XML, que sería la Extensible Markup Language, y tenemos también la YAML, se le conoce como otro lenguaje de programación, que lo utiliza para serializar datos y escribir un archivo de configuración. Y tenemos también el esquema binario y también la API del lenguaje natural. Como tercero tenemos biblioteca de cliente. Muchas bases de datos no SQL cuentan como bibliotecas de cliente que simplifican la interacción con la base de datos. Estas bibliotecas proporcionan métodos y funciones que permiten a los desarrolladores realizar operaciones comunes sin tener que escribir consultas directas en el lenguaje de la base de datos.
Cuarto, protocolos de comunicación. Las bases de datos no SQL pueden utilizar una variedad de protocolos de comunicación para la interacción entre clientes y servidores. Algunas pueden utilizar HTTP, que serían los Hypertext Transfer Protocol, o los RESETs, que serían los Representation State Transfer, mientras que otras pueden depender de protocolos propietarios o específicos. Y por último, tenemos el quinto, que serían los ORM, que serían los Object Relation Mapping, y los ODM, que serían los Object Data Manager. En el caso de la base de datos NoSQL, especialmente en el campo de las bases de datos documentales, se utilizan a menudo mapeadores, objetos o documentos, como serían los ODM o los mapeadores objetos relacionales, que serían los ORM, que permiten a los desarrolladores interactuar con la base de datos utilizando objetos del lenguaje de programación en lugar de consultas directas. Drivers y conexión. Los controladores y la conexión varían según el lenguaje de programación implementado, el método de conexión y el tipo de base de datos. A continuación se muestran los controladores que permiten establecer bases de datos no SQL en diferentes tipos de lenguajes de programación. MongoDB. Mongo posee drivers para bases de datos no SQL implementadas con muchos lenguajes de programación, entre los que destacan Python, Java, C++, JavaScript. En pantalla nosotros podemos ver las extensiones de Mongo en sus respectivos programas, y esta es la manera en la que Mongo procesa los datos. Bien, Cassandra. Cassandra ofrece controladores verificados, así como controladores desarrollados por terceros para otros lenguajes de programación. Nosotros podemos ver en pantalla la extensión directo de cada lenguaje de programación a Cassandra. Redis. Redis es una base de datos no SQL que contiene clientes oficiales y comunitarios que según la necesidad pueden ser implementados. En este caso nosotros presentamos en pantalla la extensión en Python, Java y C, que serían útiles para implementarlos en sus respectivos lenguajes de programación. Bien, la manera en la que Redis maneja los datos se muestra en el siguiente diagrama. Para terminar, tenemos a CodeDB. Destaca por su simplicidad, estabilidad y enfoque en la sincronización de datos entre diferentes dispositivos y servidores, igual con sus respectivas extensiones en los lenguajes de programación principales y con su respectiva estructura al momento de procesarlos. De acuerdo. Las operaciones CRUD. Las operaciones CRUD son funciones que realizo a todo tipo de bases de datos no SQL. La palabra CRUD es el acrónimo de las palabras create, read, update and delete, que respectivamente significan crear la base de datos, leerla, actualizarla, modificarla y finalmente eliminarla. Para la parte de create, para todas las funciones tiene que proveerse una interfaz gráfica. Aquí lo que se hace es entregar los datos o llenarlo en la interfaz para que ésta pueda ser guardada. En la parte de lectura, esto le implementa una interfaz la cual puede mostrar al usuario todos los datos que ha ingresado. Podemos ver un ejemplo en el cual está la lista de reporte de pagos, donde puedes ver todos los datos que se ha realizado con una compra, tales como el número de factura, el usuario, el cliente, la referencia y la forma de pago. Así para todo tipo de base de datos que requiera mostrar información. Para la actualización, en cambio, se brinda o se provee una interfaz que me permite modificar datos que yo ya haya almacenado o entregado, como por ejemplo en los formularios. Si es que se desea manipular o actualizar una dirección de hogar, un número telefónico, la edad, simplemente se lo actualiza reemplazando el dato que ya existía por el nuevo vigente. Y para eliminar datos de la base de datos, se brinda una interfaz, igual que todas, para eliminar dicho dato. Aquí, como por ejemplo, tenemos la interfaz que nos permite borrar los links que hemos ingresado para el historial de navegación de Google. Esto referente hacia las bases de datos no SQL. Muchas gracias.